Hola, mi nombre es Elizabeth Polier Ruiz Percastregui del grupo 1001 y en este video vamos a hablar a profundidad sobre los temas del módulo de mecanismos de la respuesta inmune, de cómo funciona, qué es lo que lo compone y por qué es tan importante para nuestra salud. Para esto yo los dividí y los agrupé en los siguientes temas y a continuación empezaremos con una pregunta muy fundamental acerca de qué es la inmunología. La inmunología es la rama de la biología y de la medicina que estudia el sistema inmunitario, o sea, el conjunto de órganos, células y moléculas que protegen a nuestro cuerpo contra infecciones, sustancias extrañas e incluso células anormales como las cancerosas. Para entender mejor esto, podemos imaginar que nuestro sistema inmunológico es como un ejército altamente especializado que patrulla constantemente en nuestro cuerpo, identificando y eliminando amenazas. Así como un país tiene sus diferentes tipos de fuerzas de seguridad como la policía, el ejército y los servicios de inteligencia, nuestro cuerpo cuenta con diversos mecanismos de defensa para reaccionar ante distintos tipos de peligro. Ahora que entendemos bien qué estudia la inmunología, veamos cómo ha evolucionado los conocimientos a lo largo del tiempo. Uno de los primeros registros sobre la inmunología provienen del siglo V a.C., cuando el historiador griego Tucídides notó que las personas que habían sobrevivido a la peste de Atenas no volvían a enfermarse, lo que sugería una especie de inmunológica. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando el médico inglés Edward Jenner, que es el que se observa a continuación, sentó las bases de la inmunología moderna. Él observó que las ordeñadoras que habían contraído viruela bovina parecían estar protegidos contra la viruela humana, una enfermedad muchísimo más mortal que la viruela bovina. Y él se basó en esta observación y desarrolló la primera vacuna en 1796. Y esto lo hizo inoculándola a un niño con material de viruela bovina y demostró que esto lo protegía contra la viruela humana. Este descubrimiento revolucionó toda la medicina y dio el origen al concepto de vacunación. Más adelante, en el siglo XIX, Louis Pasteur, el que se observa aquí, expandió este principio al desarrollar vacunas contra la rabia y el anthrax. Al mismo tiempo, Robert Koch formuló la teoría germinal de las enfermedades, confirmando que los microorganismos eran la causa de muchas infecciones. Más adelante, en el siglo XX, la inmunología experimentó un auge en el descubrimiento de anticuerpos, las células inmunitarias y los mecanismos de respuesta inmune. Investigadores como Paul Ehrlich describieron la inmunología humoral, mientras que Eli Mechnikov identificó la fagocitosis como parte de la inmunología innata. Actualmente, la inmunología sigue siendo un campo de constante evolución, con avances en la inmunoterapia, vacunas de ARN mensajero y tratamientos contra enfermedades autoinmunes y el cáncer. Todo esto demuestra que entender nuestro sistema inmunológico no solo es fascinante, sino que también es esencial para mejorar la salud humana. Ahora ya con esta introducción ya tenemos una base clara sobre qué es la inmunología y cómo ha evolucionado. Ahora en los siguientes apartados exploraremos a detalle las diferentes componentes del sistema inmunológico, sus funciones y los mecanismos que los protegen día a día. Así que sigamos al siguiente tema. Ahora que sabemos qué es la inmunología y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, es momento de profundizar en el sistema inmunitario. Podemos pensar que el sistema inmunitario es como un escudo protector que mantiene a raya a patógenos como virus, bacterias y otros microorganismos. Pero este escudo no es único ni uniforme. Está compuesto por diferentes tipos de defensas que actúan de distintas maneras. Para comprenderlo mejor, lo dividimos en varias categorías. La primera es la línea de defensa del cuerpo. La primera línea de defensa del cuerpo es la inmunidad innata. Se llama así porque es un sistema de defensa con el que nacemos y actúa de manera inmediata ante cualquier amenaza sin importar cuál sea. Podemos compararla como la seguridad de un aeropuerto. En el aeropuerto hay barreras físicas
y pongamos aquí de ejemplo como la piel y las mucosas, que impiden la entrada de agentes extraños. También hay sustancias químicas como el pH del estómago y las enzimas de la saliva, que destruyen a los microorganismos, y patrullas de seguridad, que en este caso serían células especializadas como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, y estas son encargadas de detectar y eliminar a los invasores. Las principales características de la inmunidad innata son que tiene una respuesta rápida, actúa en minutos o quizás horas. Esta no es específica, ya que no distingue entre patógenos, ataca a todos de la misma manera. No genera memoria, ya que si el mismo patógeno intenta invadir de nuevo, la respuesta seguirá siendo igual como la primera vez. Ahora la siguiente es la inmunidad adaptativa. Nuestro cuerpo no solo tiene defensas generales, sino que también posee un sistema de defensa especializada y preciso, que es la inmunidad adaptativa. Si la inmunidad innata es como un guardia de seguridad revisando pasaportes sin conocer a nadie en particular, la inmunidad adaptativa es como un equipo de inteligencia que identifica y estudia a cada amenaza específica para neutralizarla de manera más eficiente en un futuro. Las principales características de la inmunidad adaptativa son que es específica, ya que cada respuesta es dirigida contra un antígeno en particular. También que genera memoria inmunológica, o sea, si el patógeno invade otra vez, la respuesta será aún más rápida y efectiva. Pero aquí lo que pasa es que es más lenta que la primera, que es la inmunidad innata, ya que puede tardar en activarse varios días o pero en futuras exposiciones actúa de inmediato. La siguiente de la que hablaremos es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad adaptativa se divide en estos dos tipos. La primera, que es la inmunidad humoral, es aquella que se basa en la acción de los anticuerpos, proteínas especializadas que producen por los linfocitos B. Estos anticuerpos circulan en la sangre y otros líquidos corporales, identificando y neutralizando patógenos antes de que infecten nuestras células. Hay que imaginar que los anticuerpos son como candidatos diseñados específicamente para encajar, son como candados diseñados específicamente para encajar con las llaves de los virus. Si un virus intenta entrar a la célula, los anticuerpos pueden bloquearlo, marcándolo para su destrucción. Por lo tanto, la inmunidad celular por otro lado, la inmunidad celular no utiliza anticuerpos, sino que emplea células especializadas como lo son los linfocitos T. Y estos sirven para atacar directamente a las células infectadas o anormales. Un ejemplo es como si fuera un equipo de policías, que no solo identifica a los criminales, sino que entra en una acción y la eliminación directamente. Los linfocitos T citotóxicos, que son CD8, destruyen a las células infectadas, mientras que los linfocitos T colaboradores, aquí se muestran citotóxicos y colaboradores, los CD4, coordinan la respuesta inmune activando otras células. Además de clasificar a la inmunidad en innata y adaptativa, también podemos categorizarla según cómo la adquirimos. Existen 4 tipos principales: la inmunidad natural y la inmunidad artificial, son los primeros, en donde la inmunidad natural se adquiere sin intervención médica. Por ejemplo, cuando nos recuperamos de una gripe, nuestro cuerpo genera una defensa por sí misma, mientras que la inmunidad artificial se adquiere mediante vacunas o sueros. Un ejemplo de esto puede ser las vacunas que prepara el sistema inmunitario sin necesidad de enfermarse. Después, la inmunidad activa versus la inmunidad pasiva. La inmunidad activa se genera cuando nuestro propio cuerpo produce anticuerpos después de estar expuesto a un antígeno, ya sea por infección natural o por vacunación. Y la inmunidad pasiva se obtiene de una fuente externa, por ejemplo, los anticuerpos de un bebé
recibe los anticuerpos que un bebé recibe de su madre a través de la leche materna, o también puede ser los anticuerpos en un suero para tratar una infección grave. Ahora que ya sabemos una visión más clara de cómo se funciona el sistema inmunitario y cómo se clasifica, en la siguiente sección vamos a explorar un poco más sobre glosarios. Para entender mejor el sistema inmunológico es importante conocer algunos términos clave y aquí vamos a definir algunos conceptos fundamentales que usaremos a lo largo del video. El primero es el alérgeno. El alérgeno es una sustancia que provoca una reacción de hipersensibilidad en individuos susceptibles. No es necesariamente patógena, pero el sistema inmunológico lo reconoce como una amenaza y genera una respuesta exagerada. Un ejemplo común puede ser el polen o los ácaros del polvo y ciertos alimentos, como se muestran aquí. Después, el antígeno. El antígeno es cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Puede ser parte de un patógeno, como una proteína viral o una toxina bacteriana. Los antígenos pueden ser reconocidos por los anticuerpos por los linfocitos T. Después, el ápteno. Un ápteno es una molécula pequeña por sí sola que no puede inducir a una respuesta inmune, pero cuando se une a una proteína transportadora en el organismo, se convierte en un inmunogénica. Y un ejemplo clásico es el fármaco de la penicilina, que puede actuar como ápteno y desencadenar alergias en algunas personas. Después, el epítopo. El epítopo también llamado determinante antígeno, es la parte específica de un antígeno que es reconocida por un anticuerpo o un receptor de linfocitos T. Un mismo antígeno puede tener múltiples epítopos, lo que permite que diferentes anticuerpos lo reconozcan y ataquen. Y aquí es como se observa lo que acabo de decir. Después seguimos con un parátopo. Un parátopo es la región del anticuerpo o del receptor de linfocitos que se une específicamente al epítopo del antígeno. Aquí se observa parátopo y epítopo. Es como una llave que encaja con su cerradura específicamente, asegurando que la unión entre el anticuerpo y el objeto quede bien unido. Después seguimos con la peroxidasa. La peroxidasa son un grupo de enzimas que catalizan la conversión de peróxidos en el oxígeno y agua. En el sistema inmunológico participan en la producción de especies reactivas de oxígeno, que ayudan a destruir patógenos dentro de los fagocitos. Después, lactoferrina. La lactoferrina es una proteína presente en secreciones como la saliva, las lágrimas y la leche materna. Su función principal es secuestrar el hierro de un elemento esencial para el crecimiento bacteriano, y esto hace que impida que los microorganismos lo utilicen y limitan su proliferación. Después seguimos con los lisosomas. Los lisosomas es una enzima como activación antimicrobiana que se encuentra en la saliva, lágrimas y moco, y esto actúan rompiendo los enlaces de la pared celular de las bacterias, lo que provoca su lisis y eliminación. Y después la metacromacia celular. La metacromacia celular es un fenómeno en el que ciertas células cambian de color cuando se tiñen con colorantes específicos. Esto ocurre debido a la presencia de estructuras polianiónicas, como los gránulos de mastocitos que contienen heparina y otras sustancias involucradas en respuestas inflamatorias y alérgicas. Y estos términos son muy esenciales para comprender cómo funciona el sistema inmunológico, y a lo largo del video los iremos mencionando varias veces, así que es importante también tenerlos claros.
El sistema inmunológico necesita una red organizada donde las células inmunitarias se desarrollen, maduren y realicen su trabajo. Esta red está formada por los órganos linfoides y la circulación linfática, que funcionan como estaciones de defensa contra infecciones. Y ahora vamos a conocerlos. Los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, que son los que se muestran aquí y aquí, son aquellos donde las células inmunitarias, como los linfocitos, se generan y maduran antes de entrar en acción. La primera es la médula ósea. La médula ósea es el centro de producción de todas las células sanguíneas, incluyendo los linfocitos B, que aquí maduran y aprenden a reconocer antígenos sin atacar al propio organismo. Podemos imaginarla como una fábrica de soldados, donde los linfocitos B reciben su entrenamiento antes de salir al campo de batalla. Y también tenemos al timo. El timo está ubicado en la parte superior del tórax, donde maduran los linfocitos T. Aquí se seleccionan cuidadosamente para eliminar aquellos que podrían atacar tejidos propios. Podemos verlo también como una escuela militar de élite, donde los linfocitos T pasan por pruebas antes de ser enviados al sistema inmunológico. Después seguimos con los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son los lugares donde los linfocitos ya maduros patrullan y entran en acción cuando detectan una amenaza. El primero son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos en forma de frijol distribuidos por todo el cuerpo. Su función es filtrar la linfa en busca de patógenos y activar los linfocitos si son necesarios. Son como nuestros puestos de control policial, donde se revisan las sustancias que circulan en el cuerpo para detectar cualquier peligro. El siguiente es el vaso. Es el que se encuentra en esa parte. El vaso es el órgano linfático más grande y tiene dos funciones claves. La primera es filtrar la sangre, eliminando los glóbulos rojos viejos y activar linfocitos cuando hay infecciones en la sangre. Aquí podemos imaginarlo como un departamento de reciclaje y seguridad, donde se eliminan células defectuosas y se montan respuestas inmunes. Y otro es el tejido linfoide asociado a mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosas es un conjunto de estructuras inmunológicas distribuidos en la superficie, expuestas a microorganismos como el tracto digestivo, respiratorio y también el urinario. Es como un sistema de vigilancia en las fronteras del cuerpo, detectando patógenos antes de que entren más profundo. El tejido linfoide asociado a los bronquios defiende los pulmones y vías respiratorias, y el tejido linfoide asociado al intestino protege el tracto gastrointestinal y es donde se encuentran las placas de Peyer, que son estructuras claves de la inmunidad intestinal. Después seguimos con la estructura y función de los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos están llenos de linfocitos y macrófagos, y estos están listos para atacar cualquier amenaza. Y en su estructura encontraremos la corteza, que es donde se alojan los linfocitos B en agrupaciones llamadas folículos, la paracorteza, donde se encuentran los linfocitos T en espera de activación, y también la médula, que contienen macrófagos y células plasmáticas que producen anticuerpos. Cuando una bacteria o virus es detectada por la linfa, los linfocitos se activan dentro del ganglio y comienza una respuesta inmune. Después seguimos con el anillo de Wanderjeld. El anillo de Wanderjeld es un conjunto de tejidos linfoides en la garganta, incluyendo las amígdalas palatinas. Aquí se encuentran las amígdalas adenoides, las linguares y las tubáricas. Y aquí podemos observar en qué cavidad se encuentran. Su función es detectar y proteger a patógenos que ingresan por la boca y nariz. Son como un filtro de seguridad que entra en la entrada del cuerpo, protegiendo contra infecciones respiratorias y digestivas.
Después las cadenas linfáticas del cuello y cara. Las cadenas linfáticas del cuello y cara están formadas por múltiples ganglios ubicadas estratégicamente para drenar y filtrar la linfa de la cabeza. Son claves para la defensa contra infecciones en la boca, senos paranasales y piel facial. Si alguna vez se ha notado que los ganglios inflamados, si alguna vez hemos notado los ganglios inflamados cuando tenemos gripe, es porque están trabajando activamente para combatir la infección. Después seguiremos con la linfa y su función. Linfa y su función. La linfa es un líquido claro que circula por los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, transportando células inmunes y eliminando desechos. Es como un sistema de drenaje del cuerpo, recolectando fluidos y llevándolos de regreso a la sangre tras ser filtrados en los ganglios linfáticos. Esto es importante porque ayuda a eliminar microorganismos, también transporta linfocitos a diferentes partes del cuerpo y recoge el exceso de líquidos de los tejidos para evitar edemas. Ahora seguiremos con el siguiente tema. Nuestro sistema inmunológico es como un ejército organizado donde cada célula tiene un papel específico. Algunas atacan directamente a los invasores y otras coordinan estrategias y algunas eliminan células infectadas o defectuosas. Y vamos a conocer a continuación las principales unidades de defensa del cuerpo. Empezamos por los granulocitos. Los granulocitos son células del sistema inmunológico con gránulos en el citoplasma, es por eso su nombre, las cuales contienen sustancias tóxicas para destruir patógenos. Son como los soldados de infantería, encargados de atacar rápidamente cuando hay una infección. Los primeros son los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes y actúan como la primera línea de defensa. Llegan rápidamente al sitio de infección, liberan enzimas tóxicas y fagocitan microorganismos. Son como los soldados que llegan al frente de batalla y eliminando a enemigos cuerpo a cuerpo. Después los eosinófilos. Los eosinófilos están diseñados para combatir infecciones parásitas y desempeñar un papel en las reacciones alérgicas. Estos liberan sustancias tóxicas para destruir parásitos más grandes que no pueden ser fagocitados. Son como francotiradores especializados que atacan enemigos muy específicos. Después seguimos con los basófilos. Los basófilos liberan histamina y otras sustancias que inician la respuesta inflamatoria. Son claves en las reacciones alérgicas y en la defensa contra infecciones. Estos se parecen a las alarmas del sistema, que alertan a otras células cuando hay amenaza. Después, los mastocitos. Los mastocitos también liberan histamina y juegan un papel muy importante en las alergias y la inflamación. Y estos se encuentran en los tejidos en lugar de circulación en la sangre. Son como sensores de movimiento en un sistema de seguridad que reaccionan cuando detectan un peligro. Después seguimos con los agranulocitos. Los agranulocitos no tienen gránulos en su citoplasma, pero estos desempeñan funciones clave en la inmunidad, como es la regulación de respuestas y la eliminación de patógenos a largo plazo. Los monocitos y macrófagos. Los monocitos circulan en la sangre y cuando entran en los tejidos se convierten en macrófagos. O sea, estos están en la sangre, entran a tejidos y se convierten en macrófagos. Y estos fagocitan microorganismos y restos celulares. Son como los recicladores del sistema inmunológico, eliminando lo que ya no sirve. Los linfocitos son células altamente especializadas que coordinan la respuesta inmune y generan memoria inmunológica. Son como la estrategia y los soldados del sistema de la élite del sistema inmunológico. Empecemos con los linfocitos T.
Estos tienen diferentes funciones según su tipo. Primero, los CD4. Los CD4 son linfocitos colaboradores. Estos dirigen la respuesta inmunitaria. Y el TH0 son las células inmaduras que pueden diferenciarse en otras células T. Después, el TH1 son los que activan macrófagos y son esenciales contra virus y bacterias intracelulares. Y los TH2 estimulan la producción de anticuerpos y ayudan a combatir parásitos. Los CD8 son los linfocitos que eliminan células infectadas y cancerosas. Es como un escuadrón que elimina amenazas específicas. Y después las células T reguladoras. Y estas ayudan a suprimir respuestas inmunes exageradas para evitar daños al propio organismo. Son como, por ejemplo, los moderadores de una discusión, evitando el caos. Después seguimos con los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos. Cuando detectan un antígeno, se activan y se convierten en células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos. Una analogía para ayudar a entender esto son que, por ejemplo, ellos son como la fábrica de amenazas personalizadas, diseñadas para neutralizar patógenos. Después, las células natural killer, las NK. Las células NK detectan y destruyen células infectadas o cancerosas sin necesidad de un reconocimiento previo. O sea, son como detectives encubiertos patrullando el cuerpo en busca de células peligrosas. Después vamos a hablar de las células auxiliares del sistema inmune. La primera son las células dendríticas. Las células dendríticas son las que capturan antígenos y los presentan a los linfocitos T para activar la respuesta inmune. Veámoslos como que son los reporteros de guerra que informan a los linfocitos sobre la presencia de un enemigo. Después, las células endoteliales. Las células endoteliales son las que recubren los vasos sanguíneos y estas participan en la inflamación al liberar moléculas que permiten la migración de células inmunes al sitio de infección. Son como los guardias de tráfico, guiando los refuerzos al lugar de batalla. Seguimos con los eritrocitos. Los eritrocitos, aunque no son células inmunitarias, tienen un papel muy importante en la inmunidad, ya que ayudan a eliminar complejos inmunes circulantes y a regular respuestas inflamatorias. Y estos los podemos ver como transportistas que llevan suministros esenciales y ayudan a limpiar los desechos después de la batalla. Ahora hablaré del siguiente tema, que es la transducción de señales. Hay que imaginar que el cuerpo es una gran ciudad llena de comunicaciones constantes. Las células no pueden hablar ni enviarse mensajes de texto, pero sí tienen un sistema altamente eficiente de comunicación llamado transducción de señales. A través de este mecanismo, las células reciben información del entorno y responden adecuadamente, activando procesos clave como la proliferación, la diferenciación o incluso la apoptosis. En cualquier sistema de comunicación necesitamos tres elementos esenciales, que son el emisor, que es la célula que envía la señal, por ejemplo es esta, el receptor, que es la célula que recibe la señal mediante proteínas especializadas en su membrana o citoplasma, esta es la membrana, y el mensaje. El mensaje es la molécula señalizadora, ya sea hormonas, neurotransmisores, citoquininas, etc. Y un ejemplo sería el sistema hormonal, en el que
el páncreas es el emisor, libera insulina, es el mensaje, y las células del cuerpo son los receptores, y estas captan esa señal que permite la entrada de glucosa. Hay 3 tipos de señales según la distancia. La primera es la señalización endocrina, que es a larga distancia. Es como, por ejemplo, un correo enviado a otra ciudad. Las hormonas viajan por la sangre y pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. La endocrina debe de viajar por el torrente sanguíneo y hasta llegar a el mensaje hasta la otra célula. Un ejemplo de ellos es la insulina. Después, la señal paracrina, que esta es a corta distancia. Es como un mensaje entre vecinos. Las células cercanas se comunican liberando moléculas que afectan a las próximas. Un ejemplo es el óxido nítrico en la relajación de los vasos sanguíneos. Después, la señalización autocrina. Esta actúa la célula sobre sí misma. Es como dejarse una nota para recordar algo a sí mismo. Las células secretan una señal que actúa sobre ella misma, como se observa aquí, sobre ella misma. Un ejemplo son algunas células inmunitarias que activan su propia proliferación. Después, características de la acción hormonal. La redundancia son las diferentes señales que activan la misma respuesta. Es como tener varias rutas para llegar a un mismo destino. Ahí como se observa, varias rutas. Después, la amplificación. La amplificación es cuando un solo receptor activado puede generar una cascada de señales dentro de la célula, multiplicando la respuesta, como cuando un pequeño fuego se propaga rápidamente por el bosque. Después, la integración. La integración son cuando las células reciben muchas señales a la vez y las combinan para dar una respuesta adecuada. Esto es, por ejemplo, similar a cuando combinamos varios datos antes de tomar una decisión. Después, la cooperatividad. La cooperatividad son cuando varias señales pueden trabajar juntas para potenciar un efecto. Es como cuando dos amigos levantan un objeto pesado. Juntos lo hacen mejor y ya pueden levantar más rápido o con menos esfuerzo el objeto. Después, la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es cuando un proceso se autorregula para evitar excesos. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un termostato que apaga la calefacción cuando la temperatura es adecuada. Después vamos a los tipos de mensajes según su afinidad. Hay hidrofóbicos e hidrofílicos. Los hidrofílicos son cuando no pueden atravesar la membrana celular y estos necesitan a otro receptor en la superficie en la célula. Un ejemplo de estos son la adrenalina. Después, los hidrofóbicos. Los hidrofóbicos son cuando pueden atravesar la membrana y unirse a receptores dentro de la célula. Un ejemplo son las hormonas esteroides como la cortisol. Después vamos a hablar de los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son cuando una señal llega a un receptor y esta a menudo se activa una cascada de reacciones dentro de la célula utilizando los segundos mensajeros. Estos ayudan a amplificar y transmitir la señal. Unos ejemplos de algunos mensajeros son el calcio, Ca, que activa muchas proteínas y procesos celulares. El AMP cíclico, que regula metabolismo y respuestas hormonales. Y el óxido nítrico, que relaja vasos sanguíneos y modula neurotransmisores. Los canales iónicos permiten el paso de iones, como el sodio o el potasio, generando impulsos eléctricos. Estos son esenciales en la comunicación neuronal y en la contracción muscular. Después vamos a hablar de los tipos de receptores celulares.
Primero son los receptores acoplados a proteínas G. Estos son los más comunes y cuando se activan inician una cascada de señales dentro de la célula. Un ejemplo son los receptores, como lo comenté, de la adrenalina, que activan la respuesta de lucha o huida. Después los receptores de tirosina quinasa, y estos activan varias vías relacionadas con el crecimiento y la diferenciación celular. Un ejemplo es el receptor de la insulina. Unas moléculas clave para la traducción de señales son el NOS, que es el óxido nítrico sintasa, que es la enzima que produce óxido nítrico, regulando la relajación de los vasos sanguíneos y la comunicación neuronal. Y la siguiente es la ROS, que es las especies reactivas de oxígeno, que son moléculas altamente reactivas que pueden dañar células, pero también participar en señales de defensa e inflamación. El siguiente tema son las inmunoglobinas o anticuerpos. Estos son proteínas especializadas que nuestro sistema inmunitario produce para defendernos de infecciones. Hay que imaginar que cada anticuerpo es como un soldado altamente entrenado. Este está diseñado para reconocer y neutralizar amenazas específicas como virus y bacterias. Todos los anticuerpos tienen una estructura básica en forma de Y, como se muestra aquí, y van a tener cada una de sus componentes. La primera es las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Aquí está la cadena ligera y aquí como se encuentra la cadena pesada. Estos anticuerpos están conformados por dos cadenas que les da estabilidad y especificidad. Después lo siguiente van a ser los fragmentos Fad. Los fragmentos Fad son los brazos del anticuerpo que se encargan de reconocer y unirse a los antígenos. Y los fragmentos Fad. Los fragmentos Fad son los fragmentos Fad es la base de la Y y están involucradas en funciones como la activación del sistema complementario y la interacción con otras células inmunitarias. Y vamos a agregar lo de la región bisagra. La región bisagra es la zona flexible que permite el movimiento de los brazos del anticuerpo y esto facilita la unión con múltiples antígenos al mismo tiempo. Y aquí vamos a marcar la región variable. Esto puede cambiar. La región constante siempre es la misma. Aquí como se marca, cadena pesada, cadena ligera y es el sitio de unión al antígeno. Aquí como se señala. Si un anticuerpo fuera como una tijera, la papaína sería como un cortador que los divide en partes. Esta enzima corta los anticuerpos en tres fragmentos: dos Fad que conservan la capacidad al unirse al antígeno y un FAC. Estos interactúan en el sistema inmunitario. Los anticuerpos tienen unas funciones específicas. La primera es la neutralización. Los anticuerpos recubren los órganos patógenos, impidiendo que infecten células. Es como, por ejemplo, poner unas esposas a un criminal para que no pueda volver a actuar. Y aquí se muestran los anticuerpos. Y aquí las bacterias y los virus, como lo comenté. Después la opsonización. La opsonización es como cuando marcan a los patógenos para que sean reconocidos y eliminados por los fagocitos. Es como poner un letrero de se busca, o sea, este es el patógeno y le ponen el letrero de se busca a un delincuente, que en su caso sería por ejemplo una bacteria, para que la policía, o sea el fagocito, lo atrape. Después la activación del complemento.
Algunos anticuerpos activan el sistema del complemento, que ayuda a destruir los patógenos perforando sus membranas. Y aquí se complementó y perfora sus membranas. Después vamos a enumerar los tipos de anticuerpos. El primero es el IgG, que es el que se encuentra aquí, que es el principal en la respuesta secundaria. Este anticuerpo es el anticuerpo más abundante en la sangre y proporciona inmunidad prolongada. Es como, por ejemplo, el soldado veterano que ya ha peleado antes y sabe exactamente qué hacer. Después, el IgA. El IgA es el que se encuentra principalmente en lágrimas, salivas, la leche materna y las mucosas, protegiendo a las barreras del cuerpo. Es como un guardia de la puerta de entrada, evitando que los invasores entren. Después, el IgM, que es la primera línea de defensa, o sea, es el primer anticuerpo que se produce en una infección y actúa en la fase inicial de la respuesta inmunitaria. Es como, por ejemplo, la alarma de un banco que se activa apenas entra un ladrón. Después, la IgE, es el que se encuentra aquí, que está involucrado en las respuestas alérgicas y en la defensa contra parásitos. Es como un sensor de humo, supongamos, que detecta peligros y a veces es demasiado sensible y se activa una respuesta exagerada, como en las alergias. Después, el IgD. El IgD es el que ayuda a la maduración de los linfocitos B, y aunque su función exacta aún se estudia, es como un instructor de entrenamiento militar que prepara a los nuevos reclutas. Ahora hablaremos de los receptores inmunitarios y mecanismos de reconocimiento. Nuestro sistema inmunitario no ataca al azar, sino que detecta señales específicas de peligro para responder de manera adecuada. Estas señales pueden prevenir de microorganismos invasores o de células dañadas en nuestro propio cuerpo. Para identificar estas amenazas, el sistema inmune utiliza receptores especializados. Existen dos tipos principales de señales de alerta. El primero son las PAMs, que es el patrón molecular asociado a patógenos, que son estructuras comunes en virus, bacterias, hongos y parásitos en el cuerpo que el cuerpo reconoce como extrañas. Unos ejemplos incluyen a los lipopolisacáridos, de bacterias gram negativas y ARN viral. Después, los DAMs. Los DAMs, patrón molecular asociado al daño, son moléculas liberadoras por nuestras propias células cuando sufren algún daño o estrés, como el ATP extracelular o el ADN fuera del núcleo. Podemos imaginar, para que sea más fácil esto, que los PAMs son como la vestimenta típica de un invasor, como un uniforme enemigo en una batalla. Y los DAMs son como señales de socorro enviadas por nuestras propias células heridas. Después vamos a hablar de los receptores de reconocimiento de patrones. Para detectar estos patrones, el sistema inmune cuenta con receptores de reconocimiento de patrones. Entre ellos, los más importantes son los siguientes. Los TLR. El TLR o Troll-like receptors son como antenas de vigilancia que detectan componentes microbianos y activan respuestas inflamatorias. Un ejemplo es el TLR4. No sé si aquí. El TLR4 que reconoce el lipopolisacárido bacteriano, mientras que el TLR3 detecta ARN viral. El siguiente, aquí es el que comentaba, el TLR3. El siguiente son los NOD. Estos son
sensores intracelulares que detectan la presencia de bacterias dentro de nuestras células y actúan como detectores de movimiento en un sistema de seguridad. Después los NF-κB, que son los Nuclear Factor Kappa B, es un regulador maestro de la inflamación. Cuando los receptores de los TLRS o los NOD detectan un peligro, activan los NF-κB, que se encarga de encender los genes responsables de la respuesta inmune. Podemos imaginar que el NF-κB es como un general que al recibir información de los continentes, o sea, los TLRS y los NOD, da la orden de atacar. Después vamos a hablar de las citoquinasas clave. Cuando se activan estos receptores, las células inmunitarias liberan citoquinasas, que son moléculas mensajeras encargadas de coordinar la respuesta inmune. Algunas de las más importantes son las TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Es una citoquinina proinflamatoria potente y esta es responsable de activar células inmunitarias y causar fiebre. Es, por ejemplo, como una sirena de emergencia que pone en alerta todo el sistema de defensa. Después las interleucinas, que pueden ser llamadas ILS. Estas existen muchas interleucinas, cada una con funciones específicas. Por ejemplo, la IL-1, que contribuye a la inflamación. Aquí lo puse. Y mientras que la IL-10 tiene un papel regulador, ayudando a evitar una respuesta inmune excesiva. Ahora el siguiente tema es la fagocitosis y estrategias de evasión. Uno de los mecanismos de defensa más importantes en el sistema inmunitario es la fagocitosis, que es un proceso en el que ciertas células inmunitarias devoran y destruyen microorganismos y partículas extrañas. Es un sistema de limpieza y defensa fundamental para eliminar patógenos y restos celulares dañados. La fagocitosis es un proceso ordenado que se divide en varias etapas claves. La primera es la quimiotaxis. Antes de que ocurra la fagocitosis, el sistema inmunitario debe localizar al objeto o al objetivo. Esto sucede gracias a la quimiotaxis, un proceso en el que las células inmunitarias detectan señales químicas liberadas por la bacteria, células dañadas o citoquinas inflamatorias. Un ejemplo es como cuando sigues el aroma de la comida a casa para encontrar la cocina. Algunos de los mediadores clave de la quimiotaxis son el C5A del sistema del complemento y las interleucinas y el TNF-alfa. El siguiente es el reconocimiento del patógeno, o sea, identificar al enemigo. Una vez que el fagocito llega al lugar de la infección, necesita diferenciar entre células propias y ajenas. Para ello, utiliza receptores especializados. Unos de los receptores especializados pueden ser receptores de reconocimiento de patrones PRRS, que detectan PAMs en patógenos, y receptores FC, que se unen a anticuerpos que han marcado a los microorganismos para su eliminación, y receptores también del complemento, que detectan fragmentos del complemento unidos a patógenos. Podemos imaginar esto como un control de seguridad en un aeropuerto. Los fagocitos revisan las credenciales moleculares de cada una célula antes de actuar. El siguiente es la endocitosis. La endocitosis es como la captura del patógeno. Cuando el fagocito reconoce a su objetivo, extiende su membrana alrededor de él, o sea, como que la envuelve,
y lo engulle en una estructura llamada fagosoma. Esto es como si atrapáramos a un intruso en una burbuja de seguridad antes de llevarlo a la sala de eliminación, así pongámoslo. La digestión y eliminación es cuando el fagosoma se fusiona con los lisosomas, formando el fagolisosoma. Es una estructura cargada con enzimas y sustancias tóxicas, como lo puede ser el peróxido de hidrógeno, que oxida y destruye proteínas bacterianas, el lisosima, que degrada la pared celular bacteriana, y el óxido nítrico, que es tóxico para los microorganismos. Es como si, por ejemplo, un prisionero peligroso fuera trasladado a una celda reforzada donde es eliminado de forma controlada. Después, la fagocitosis fallida y mecanismos de evasión microbiana. Aunque la fagocitosis es muy eficiente, algunos microorganismos han desarrollado estrategias para evadirla o resistirse a este proceso. Algunas de estas estrategias son, por ejemplo, la evasión de reconocimiento, donde algunas bacterias, como Streptococcus pneumoniae, tiene cápsulas de polisacáridos que impiden que los fagocitos la detecten. Es como, por ejemplo, como si un ladrón se pusiera un disfraz de civil para pasar desapercibido. Después, la inhibición de la fusión fagolisosomal. Hay algo que se llama Microbacterium tuberculosis, que bloquea la fusión del fagosoma con los lisosomas y esto evita su destrucción. Es como, por ejemplo, un prisionero sobornando a las guardias para evitar ser llevado a la celda de la máxima seguridad. El tercero es la resistencia a los mecanismos de destrucción. La salmonela y la listerina monocitogenes producen enzimas que neutralizan los radicales libres y otras sustancias tóxicas dentro del fagolisosoma. Sería más o menos como si un intruso tuviera un traje antiácido que lo protege de los ataques dentro de la celda de eliminación. Y después el escape del fagosoma. La listerina monocitógenes y la shigena pueden romper la membrana del fagosoma y escapar al citoplasma antes de ser destruidas. Y un ejemplo de esto es como si un prisionero cavara un túnel secreto para escapar de la cárcel antes de su ejecución. El siguiente por el que hablaremos sería el complejo principal de histocompatibilidad. Cuando el sistema inmunitario debe decidir si una célula es amiga o enemiga, se basa en una credencial de identificación, por así llamarlas, molecular llamada compleja principal de histocompatibilidad o MHC. Este conjunto de proteínas está presente en casi todas las células y permite que el sistema inmunológico reconozca lo propio y lo ajeno. La información que produce para producir el MHC está codificada en el cromosoma 6 en humanos. Se trata del sistema altamente variable debido a las características claves. Una es el poligenismo, es que cada persona posee varios genes diferentes para el MHC, lo que permite que el sistema inmunitario pueda presentar una amplia variedad de antígenos. Un ejemplo es como si en un aeropuerto hubiera distintos tipos de escaneos de seguridad, cada uno detectando diferentes tipos de objetos peligrosos. El siguiente es el polimorfismo. Dentro de la población, cada individuo tiene variantes únicas de estos genes, lo que significa que el MHC de cada persona es diferente. Esto explica por qué los trasplantes de órganos pueden ser rechazados si el MHC del donante no es compatible con el del receptor.
El siguiente es la codominancia. Ambos alelos heredados de los padres se expresan al mismo tiempo, lo que aumenta la diversidad en la presentación de antígenos. Es como si, por ejemplo, en una empresa cada empleado pudiera tener dos credenciales diferentes al mismo tiempo, una de su padre y otra de su madre. Ambas funcionan a la vez. Aquí es lo que les contaba, codominancia. Y después vamos a ver el tipo de MHC y su función. El MHC se divide en dos principales clases, cada una con un papel específico en la presentación de antígenos. El de la clase 1 es la presentación de antígenos endógenos. El MHC1 se encuentra en todas las células nucleadas del cuerpo y presenta fragmentos de proteínas generadas dentro de la célula. Si una célula está infectada por un virus o ha desarrollado mutaciones peligrosas, el MHC1 mostrará esos fragmentos en su superficie. Este, como cartel de alerta, es reconocido por los linfocitos CD8, los citotóxicos, que se acuerdan que los mencioné anteriormente, que eliminan las células si detecta proteínas anormales. Es como, por ejemplo, un guardia de seguridad revisando las cámaras de vigilancia internas de un edificio para detectar cualquier actividad sospechosa dentro de la empresa. Después, MHC clase 2. Presentación de antígenos exógenos. A diferencia del MHC1, el 2 solo se encuentra en células presentadoras de antígenos, que son las AMPCS, como macrófagos o células dendríticas y linfocitos B. Este sistema se especializa en capturar, como lo mostré aquí, capturar y mostrar fragmentos de microorganismo que fueron ingeridos por la célula. El MHC2 presenta esos fragmentos a los linfocitos T CD4, los cuales coordinan la respuesta inmune. Es como, por ejemplo, como si un profesor explicara a sus alumnos qué tipo de enemigo enfrentarán en su próxima misión. El MHC1 y el es como un sistema de seguridad interno que detecta problemas dentro de la célula, mientras que el MHC2 es como un boletín informativo que alerta a todo el cuerpo sobre amenazas externas. Después seguiremos con la inmunología de las mucosas. Las mucosas no son solamente una barrera física, sino que también un ecosistema complejo donde el sistema inmunológico está en alerta sin reaccionar exageradamente a cada estímulo. La mucosa intestinal, por ejemplo, tiene varias capas celulares con funciones específicas. Primero serían las células mucoides. Estas secretan moco, son una capa protectora que atrapa microbios y toxinas. Es como el pegamento en una trampa para insectos, evitando que los patógenos lleguen al epitelio. Después, las células parietales. Las células parietales se encuentran en el estómago y secretan ácido clorhídrico. Estos crean un ambiente hostil para muchos microorganismos. Una analogía es como de que imaginar que es como un baño de ácido que elimina bacterias antes de que puedan causar daño. Después, las células principales. Estas producen enzimas digestivas que, además de degradar alimentos, pueden descomponer componentes bacterianos. Después, los enterocitos, que son células epiteliales principales del intestino, y estas participan en la absorción de nutrientes. También tienen receptores especializados que detectan microorganismos y activan respuestas inmunitarias. Y las células M, que son centinelas ubicadas en el epitelio intestinal
y estas están especializadas en captar antígenos y transportarlos a las células inmunitarias. Podemos verlas como espías que identifican posibles amenazas y las presentan al sistema de defensa. Las mucosas no solo detectan patógenos, sino que activan respuestas específicas gracias a células presentadoras de antígenos, que son las AMP cíclico, como macrófagos y células dendríticas que capturan antígenos y los presentan a linfocitos T en los nódulos de Bayer. Los nódulos de Bayer son centros inmunológicos situados en las mucosas intestinales, y estos funcionan como bases de operaciones donde los linfocitos aprenden a distinguir entre microorganismos benéficos y dañinos. Nuestro intestino está poblado por billones de bacterias beneficiosas que nos ayudan a digerir alimentos y entrenan también al sistema inmune. Sin una microbiota equilibrada, el sistema inmunológico podría reaccionar de forma exagerada y desarrollar enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Es como, por ejemplo, si viviéramos en una ciudad con ciudadanos buenos y malos. La policía, que es el sistema inmune, debe aprender a diferenciar entre ambos para evitar arrestos injustos. El siguiente tema va a ser el sistema del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que funcionan como una red de seguridad para nuestro sistema inmunológico. Y su misión de este es facilitar la eliminación de patógenos y activar otras células del sistema inmune. ¿Y cómo funciona exactamente? Hay que imaginar que el complemento es como un escuadrón de seguridad que patrulla por todo nuestro cuerpo, identificando, marcando y destruyendo amenazas como bacterias y virus. El sistema de complemento se activa mediante dos grandes fases. La primera es la fase enzimática, y aquí las proteínas del complemento se activan en una cascada enzimática, como si fueran unas fichas de dominó que unen unas con otras. Cada proteína activada modifica en las siguientes secuencias, amplificando la respuesta inmune. Después la fase lítica. En esta fase el complemento forma el complejo de ataque en la membrana, MAC por sus siglas en inglés, que perfora la membrana de los patógenos y los destruye. Es como si un equipo de perforación abriera agujeros en una pared hasta derrumbarla. Las proteínas del complemento no solo destruyen patógenos, sino que también desempeñan otras funciones clave en la respuesta inmune. La primera es la opsonización. Algunas proteínas del complemento marcan a los patógenos para que los fagocitos los reconozcan y eliminen más fácilmente. Es como si pusieran un letrero de "cómanme, cómanme" sobre una bacteria para que los macrófagos la devoren. La siguiente es la anafilotaxis, anafilotoxinas. La anafilotoxinas es donde ciertas proteínas del complemento actúan como señales de alarma, atrayendo células del sistema inmune al sitio de infección. Podemos compararlas estas como con una sirena de emergencia que llama refuerzos a la área afectada. Y la otra es la bacteriólisis. Es como mencionábamos antes, en la fase lítica forma poros en la membrana de las bacterias, destruyéndolas. Es el equivalente a perforar un globo hasta que explota. El sistema de complemento puede activarse por tres vías principales. La primera es la vía clásica, donde se activan cuando los anticuerpos IgG o IgM se unen a un patógeno.
y es como si, por ejemplo, un guardia de seguridad diera la orden de intervenir tras identificar a un intruso. La siguiente es la vía de las lectinas, y esta se activa cuando proteínas especializadas detectan azúcares específicos en la superficie de los microorganismos. Esta es como, por ejemplo, como un detector de huellas dactilares que identifica enemigos por su estructura molecular. Y la última es la vía alternativa. Es un mecanismo de vigilancia constante que se activa espontáneamente en presencia de patógenos. Hay que imaginar que es un sistema de alarmas automáticas que se dispara en cuanto detecta algo sospechoso. Después hablaremos de la tolerancia inmunitaria. El sistema inmunitario tiene una tarea fundamental, que es protegernos de amenazas externas como virus y bacterias. Sin embargo, debe de hacerlo con cuidado, evitando atacar nuestras propias células. Y para lograr esto, existe un mecanismo llamado tolerancia inmunitaria. Hay que imaginar que el sistema inmunitario es como un equipo de seguridad en un aeropuerto. Debe identificar a los pasajeros peligrosos sin molestar a los ciudadanos inocentes. La tolerancia inmunitaria es el proceso que se enseña a esos guardias a reconocer quién es amigo y quién es enemigo. La tolerancia inmunitaria es controlada por varios factores, entre ellos los genes del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, que determinan qué proteínas son reconocidas como propias. También las interacciones con antígenos, que la exposición a ciertos antígenos durante el desarrollo influye a qué elementos serán considerados seguros. También la regulación por citoquinas, que moléculas como IL-10 y TGF-beta ayudan a suprimir respuestas autoinmunes. Y también las células T reguladoras, que actúan como mediadores asegurando que la respuesta inmune no se salga de control. Después hablaré de los mecanismos de tolerancia. Existen dos niveles en los que se desarrolla la tolerancia inmunitaria, la central y la periférica, como aquí lo marqué, central y periférica. La tolerancia central es cuando ocurre en los organismos donde maduran los linfocitos. Puede ser en el timo para linfocitos T, en la médula ósea para linfocitos B, y aquí se lleva a cabo una rigurosa selección que se divide en dos fases. Primero, la selección positiva. En esta etapa, los linfocitos T son evaluados para asegurarse de que puedan reconocer a moléculas del MHC. Si no lo logran, son eliminados. Es como, por ejemplo, un examen de admisión. Si no lo pasas, no puedes entrar al equipo. Y la selección negativa. Aquí, los linfocitos que reaccionan contra proteínas propias son eliminados para evitar enfermedades autoinmunes. Y esto es como si los guardias de seguridad fueran entrenados para no arrestar a personas inocentes. Y la tolerancia periférica. Si algún linfocito autorreactivo escapa de la selección central, hay mecanismos en la periferia que lo controlan. La primera son la anergia, como aquí mencioné, que los linfocitos T necesitan dos señales para activarse. Si solo reciben una, quedan inactivos. Es como si un coche tuviera un motor, pero le falta la llave de encendido, así que aún sigue sin avanzar. Después la supresión. La supresión es cuando las células T reguladoras suprimen linfocitos potencialmente dañinos. Es, por ejemplo, imaginar un árbitro controlando el partido para evitar jugadas agresivas. Después la edición del receptor. Algunos linfocitos B pueden modificar sus receptores para evitar reacciones con lo propio. Esto cambia la cerradura es como cambiar la cerradura de una puerta que solo funcione con la llave correcta. Después seguimos con las clonas prohibidas y su importancia.
Aún con todos estos filtros, algunos linfocitos con potencial autoinmune pueden generarse. A estos se les llama clonas prohibidas. Son células que podrían atacar tejidos propios si no son eliminadas o controladas. Si estas clonas escapan, pueden causar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la diabetes tipo 1. Por eso, la tolerancia inmunitaria es muy importante y esencial para mantener el equilibrio del sistema inmune, o sea, la homeostasis. Después seguiremos al siguiente tema de receptores de linfocitos T y B. Los linfocitos T y B son los soldados especializados del sistema inmune. Pero, ¿cómo saben qué enemigo pueden atacar? Pues aquí entra en juego los receptores de los linfocitos T, que son TCR y BCR, estructuras claves para el reconocimiento de antígenos. El TCR, T-Cell Receptor, es un receptor especializado en reconocer antígenos presentados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC. Su estructura es similar a una cerradura que solo puede ser activada por una llave correcta, es decir, un antígeno específico. El TCR está formado por dos cadenas polipeptídicas, alfa, beta o gamma y delta. Cada cadena tiene una región variable y que determina qué antígeno puede reconocer y una región constante que estabiliza la estructura. A diferencia de TCR, el BCR, B-Cell Receptor, es capaz de reconocer antígenos directamente sin necesidad de ser presentados en MHC. Hay que imaginar que los linfocitos T necesitan que les pase la información en una pantalla, que es la MHC, mientras que los linfocitos B pueden leer directamente el mensaje en un cartel, que es el antígeno libre. Después, la estructura del BCR contiene una inmunoglobulina anclada en la membrana del linfocito B. Tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Y forma una estructura en Y, como se muestra aquí. En Y, la parte superior de la Y, llamada región variable, reconoce los antígenos, mientras que la parte inferior, la región constante, se encarga de la señalización. La diversidad de los receptores TCR y BCR es impresionante, ya que esto se debe a la recombinación somática, un proceso que permite generar miles de combinaciones distintas en las regiones variables de los receptores. Gracias a esto, el sistema inmunológico puede reconocer una gran cantidad, o sea, casi infinita, de patógenos. Después, la traducción de señales y correceptores. Cuando un TCR o BCR reconoce un antígeno, no basta solamente con el reconocimiento, sino que hay que activar una respuesta. Y aquí entra la transducción de señales. Es como, por ejemplo, recibir una clave secreta de un teléfono. La clave por sí sola no hace nada, pero al activarla se inicia toda una reacción de cadena. Los correceptores, que en los linfocitos T, los correceptores CD4 y CD8 ayudan a estabilizar la interacción con el MHC y la amplificación de señal. Y en los linfocitos B, los correceptores CD19, CD21 y CD81 refuerzan la activación del BCR. Después la zona SMAC, interacción con el antígeno. Cuando un linfocito T se une a una célula presentadora de antígeno, forma una estructura llamada sinapsis inmunológica. Dentro de esta sinapsis se encontrará la zona SMAC, supramolecular activación cluster, que se divide en tres regiones. CSMAC central, donde ocurre la interacción principal entre el TCR y el MHC.
PSMAC periférica, que contiene moléculas de adhesión para mantener el contacto, y DSMAC, la distal, que regula la duración de las interacciones. Podemos imaginar la sinapsis inmunológica como una sala de reuniones donde las células intercambian información clave antes de tomar decisiones. Después, el siguiente tema sería la inflamación, procesos y su regulación. La inflamación es una respuesta fundamental del sistema inmunitario ante infecciones, lesiones o cualquier amenaza. Aunque solemos pensar en ella como algo negativo, es en realidad un mecanismo de defensa necesario para la reparación y eliminación de agentes nocivos. Y exploraremos cómo funciona esto, qué lo regula y qué sucede cuando se descontrola. Después vamos a hablar de los signos cardinales. Desde la antigüedad se han identificado 5 signos clave para la inflamación. El primero es el rubor, aquí marca en esta imagen, en esta animación, que es el enrojecimiento causado por el aumento del flujo sanguíneo. El siguiente es el calor, como se muestra aquí, que es debido a la mayor actividad metabólica en la zona afectada. Después el tumor, que es la hinchazón, por la acumulación de líquidos en los tejidos. Luego el dolor, que es la estimulación de receptores nerviosos por mediadores inflamatorios. Y la pérdida de función, que en casos severos para evitar se pierde la función para evitar un daño mayor. Después hablaremos de los cambios hemodinámicos. Cuando ocurre una lesión o infección, los vasos sanguíneos cambian para permitir la llegada de células inmunitarias. Este proceso tiene 3 fases. La primera es la vasodilatación, que es el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo. La siguiente es el aumento de permeabilidad, que esto facilita la salida de proteínas y las células de defensa. Y la siguiente es la migración celular, donde los leucocitos se adhieren a las paredes vasculares y salen hacia el tejido dañado. Cuando los líquidos salen de los vasos sanguíneos pueden ser de distintos tipos. El primero es el exudado, es el que se encuentra aquí, que es rico en proteínas y células inmunitarias. Es típico de inflamaciones infecciosas. Y el siguiente es el transudado, que es más líquido y con menos proteínas, visto en condiciones no inflamatorias como la insuficiencia cardíaca. Y también el edema, que es la acumulación anormal de líquido en los tejidos causando hinchazón. Y vamos a hablar ahorita de la formación de pus. Cuando los neutrófilos atacan una infección, liberan enzimas que destruyen tanto a los patógenos como las células cercanas. El resultado de esta acumulación de células muertas, bacterias y desechos celulares es la pus. Su color amarillo se debe a la presencia de neutrófilos muertos. Y vamos a hablar ahorita de la cascada del ácido araquidónico. Uno de los principales reguladores de la inflamación es el ácido araquidónico, que es un lípido que se libera de las membranas celulares tras un daño. Este ácido es procesado por diferentes enzimas, dando lugar a 3 rutas principales. La primera es la vía de COX-1, que genera prostaglandinas protectoras en el estómago y la coagulación. Es esta. La siguiente es la COX-2, que produce prostaglandinas inflamatorias causando dolor y fiebre. La siguiente es la COX-3, que afecta al sistema nervioso central y regula la percepción del dolor. Y la vía de LOX, que es esta, la lipoxigenasa. Y este genera leucotrienos que participan en la formación de la alergia.
Después vamos a hablar del inflamasoma. El inflamasoma es una estructura intracelular que regula la inflamación activando citoquinas como IL-1 beta y la IL-18. Es clave para la inflamación aguda, pero si se mantiene activo por mucho tiempo, contribuye a enfermedades crónicas como la artritis y la aterosclerosis. Después vamos a hablar de la inhibición de la inflamación. Los antiinflamatorios no esteroides, o sea, los AINEs, AINE, bloquean la producción de prostaglandinas al inhibir las enzimas de COX-1 y COX-2. Sin embargo, en algunas personas el bloqueo de COX-1 aumenta la producción de leucotrienos por la vía del OTS, causando pseudoalergias a la aspirina con síntomas como broncoespasmos y urticaria. Ahora hablaremos de la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmunitario a estímulos inofensivos o a componentes del propio cuerpo. Y este fenómeno puede causar desde reacciones leves como una alergia estacional hasta cuadros graves como el choque anafiláctico. Y vamos a hablar de los distintos tipos de hipersensibilidad y cómo afecta a nuestra salud. La hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 ocurre en minutos y es mediada por IgE, un anticuerpo que activa a los mastocitos y basófilos, liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. Unos ejemplos de ellos son la rinitis alérgica, la urticaria, el asma, la anafilaxia y que puede poner en peligro la vida. Una analogía de esto es como pensar que en el sistema inmunitario como un detector de humo. En una persona alérgica, este detector es demasiado sensible y reacciona incluso cuando alguien cocina un poco de pan tostado. Y esto hace que se active una alarma exagerada. Después vamos a hablar de la tipo 2. Aquí los anticuerpos IgG e IgM se unen a células del propio cuerpo, marcándolas erróneamente para su destrucción. Algunos ejemplos son la anemia hemolítica autoinmune, la reacción a transfusiones sanguíneas incompatibles y la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH. Después seguimos con la tipo 3. En este caso, los inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, se acumulan en los vasos sanguíneos y tejidos, y esto hace que se active activando el complemento y provocando inflamación. Unos ejemplos puede ser la lupus eritematosa sistemático, que es inmunocompletos en riñones sin piel, los glomerulonefritis, postreptococina, cocícica, que es el daño renal por inmunocomplejos, y las enfermedades del suero, que es la reacción sistemática a proteínas extrañas. Una analogía para esto es como si hubiera demasiados autos en una autopista y algunos comenzaran a chocar, bloqueando el flujo normal y causando un embotellamiento inflamatorio. Después hablaremos del tipo 4. A diferencia de los anteriores, esta respuesta es mediada por linfocitos T y no por anticuerpos. Tarda entre 24 y 72 horas en desarrollarse y es responsable de la dermatitis por contacto, que puede ser reacción al níquel o hiedra venenosa, rechazo de trasplantes, y también puede ser los tuberculosis, que son granulomas formados por macrófagos activados. Una analogía para esto es, por ejemplo, pensar en como una protesta organizada.
No hay reacción inmediata, pero después de unas horas, los manifestantes, o sea, los linfocitos T, se agrupan y bloquean las zonas, generando inflamación. Después vamos a hablar de la clasificación de alergias por gravedad. La primera es leve, que es picazón o congestión nasal, lagrimeo, síntomas no tan molestos y no hay alteraciones en la actividad que podamos hacer. La siguiente es la moderada grave. La moderada, que es la dificultad para respirar, hinchazón de labios y cara, y la grave, que es la anafilaxia. La anafilaxia es la caída de la presión arterial, los cierres de la vía aérea y puede haber hasta riesgo de muertes. Ahora el siguiente tema para hablar son los antígenos y tolerancia inmunitaria. Nuestro cuerpo con el sistema inmunológico es capaz de distinguir entre lo que pertenece a lo nuestro y lo que es extraño. Esta capacidad se basa en el reconocimiento de antígenos, que son las moléculas que desencadenan una respuesta inmune. Pero se han puesto a pensar de qué pasa cuando el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Ahí es donde entra la tolerancia inmunitaria. Un antígeno es cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Puede clasificarse según distintos criterios. Según su origen, pueden ser exógenos, que provienen del exterior, como bacterias, virus, toxinas, y endógenos, que son producidos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, proteínas alteradas por virus o algún cáncer. También según su composición. Proteicos, que son los más inmunogénicos, carbohidratos, que un ejemplo son los polisacáridos bacterianos, lípidos, que son poco inmunogénicos, que pueden activar células específicas, y ácidos nucleicos, que es el ARN y ADN, en enfermedades autoinmunes como la lupus pueden ser reconocidos como extraños. Después vamos a hablar de la pérdida de la autotolerancia. La tolerancia inmunitaria es el mecanismo por el cual el sistema inmunológico evita atacar a las células del propio cuerpo. Sin embargo, esta tolerancia puede romperse por diferentes factores. El primero es por la superantígeno. Son proteínas bacterianas o virales que activan masivamente linfocitos T, causando una inflamación descontrolada. Un ejemplo es la toxina de Staphylococcus, que en el síndrome de choque tóxico. Otro puede ser la tolerágeno, que son antígenos que inducen tolerancia en lugar de activación inmune. Un ejemplo es por ciertas proteínas fetales evitan que el sistema inmunológico ataque al feto durante el embarazo, para que no lo reconozca como extraño. Después hablaremos de los mecanismos específicos. Existen antígenos que pueden generar respuestas inmunitarias inesperadas debido a su localización o cambios estructurales. Los primeros son los antígenos secuestrados. Los antígenos secuestrados son cuando algunas proteínas del cuerpo están aisladas del sistema inmune durante el desarrollo embrionario y si se liberan, ya sea por un trauma o infección, pueden desencadenar una respuesta autoinmune. Un ejemplo de esto son las proteínas del cristalino del ojo en la uveitis inmune. El siguiente es la neoantígenos, que son moléculas propias que han sido modificadas por infecciones, radiación o mutaciones. El sistema inmunológico las reconoce como extrañas y pueden atacarlas, como en ciertos tipos de cáncer.
Ya casi para concluir, vamos a hablar de las enfermedades asociadas. El sistema inmunológico es una defensa muy poderosa, pero a veces pueden atacar por error al cuerpo o reaccionar de forma exagerada ante estímulos inofensivos. Y hablaremos de dos condiciones relacionadas con este desbalance, que es la anemia hemolítica autoinmune y las reacciones alérgicas. Empezamos con la anemia hemolítica autoinmune. Esta es un trastorno en el que el sistema inmunológico produce autoanticuerpos contra los eritrocitos, causando esta su destrucción prematura. En este proceso se conoce como hemólisis y reduce la cantidad de glóbulos rojos disponible para transportar oxígeno. Y esto provoca síntomas como fatiga, palidez y dificultad para respirar también. Existen dos tipos diferentes de esta anemia según la temperatura a la que los anticuerpos actúan. La primera es por anticuerpos calientes. Los autoanticuerpos IgG actúan a temperaturas corporales normales, 37 grados más o menos, y se asocian con enfermedades autoinmunes como el lupus y ciertos tipos de cáncer. Y el otro es por anticuerpos fríos. Los anticuerpos IgM se activan a temperaturas más bajas, más o menos 4 grados, y pueden ser desencadenados por infecciones virales como las mononucleosis o el microplasma neumonal. Para diagnosticar esta anemia hemolítica se utilizan pruebas, como puede ser prueba de COMS directa, que detecta anticuerpos adheridos a los eritrocitos, y también el hemoglama, que evalúa el recuento de glóbulos rojos y la presencia de anemia. El tratamiento para esta depende de la severidad. Un tratamiento puede ser los corticosteroides, como la prednisona, para reducir la respuesta inmune. También los inmunosupresores en casos más severos, y también la esplenectomía en pacientes resistentes a otros tratamientos, ya que el vaso es el principal órgano encargado en destruir eritrocitos marcados. Después hablamos de las reacciones alérgicas. Para empezar, ¿qué es una alergia? Las reacciones alérgicas son respuestas inmunológicas exageradas a sustancias normalmente inofensivas, como puede ser el polvo, alimentos o el polen. Este proceso involucra la activación de linfocitos Th2, la producción de IgE y la liberación de histamina, que causa inflamación y síntomas como estornudos, urticarias o incluso dificultades respiratorias. Y las alergias pueden clasificarse en niveles de gravedad. La leve, que son síntomas como estornudos, ojos llorosos y erupciones cutáneas. La moderada, que son ya empieza a haber una dificultad para respirar, la hinchazón de labios o párpados. Y también la grave, que ya puede llegar a la anafilaxia, que es la reacción sistémica que puede causar colapso circulatorio y ya requerir una atención médica inmediata. El diagnóstico de alergias se hace mediante ya sea pruebas cutáneas por exposición controlada a alérgenos para observar reacciones, y pruebas sanguíneas en donde se mide el IgE específica contra ciertos alérgenos, y también su tratamiento varía según su gravedad. Los antihistamínicos para síntomas leves, los corticosteroides para inflamaciones más severas, y también los inmunoterapias, como que son vacunas para alergias, para desestabilizar el sistema inmunológico, y la epinefrina, que es en caso de anafilaxia. Bueno, y por fin hemos terminado, y también es una pequeña conclusión de todos los temas. Y el sistema inmunológico es una red muy compleja y también es fascinante, que ayuda a proteger nuestro cuerpo de amenazas externas o internas. A lo largo de este video, pues ya vimos todas sus
desde sus fundamentos hasta sus mecanismos más específicos. Abordamos también su clasificación, las células, los órganos y funciones esenciales. Y también comprendimos cómo el organismo distingue entre lo propio y lo extraño. También cómo se genera una respuesta inmunitaria y qué sucede cuando estos procesos llegan a fallar, dando lugar a enfermedades autoinmunes, alergias y desregularizaciones inflamatorias. También vimos cómo el cuerpo desarrolla inmunidad, ya sea de forma natural o mediante intervenciones médicas como las vacunas. También entendimos la importancia de los anticuerpos, los receptores inmunitarios y las interacciones entre señales celulares en la regulación de estas respuestas. Y finalmente nos adentramos a unas poquitas patologías asociadas, como la anemia que acabo de hablar y las reacciones alérgicas, desencadenando la relevancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y también dominar estos conceptos no solo nos ayuda a entender nuestro cuerpo, sino que también nos permite valorar la importancia de la ciencia en la prevención y el tratamiento de enfermedades, ya que si no fuera desde la historia que lo platiqué acerca de las vacunas, de todos estos procesos que pasaron, pues sinceramente no sabríamos qué hacer, no sabríamos qué sería de nosotros. Entonces espero que haya sido del entendimiento. También uso un poquito de analogías para que se entendiera un poquito mejor. Y eso sería todo. Y aquí se encuentran las bibliografías.